Bueno, voy a pasar a explicar lo que es las máquinas sincrónicas, sí, que es una máquina reversible que puede ser utilizada como generador o como motor. Sería el video de máquinas eléctricas 7. Bueno, vamos a empezar. Lo que primero tengo es un estator, ¿sí?, con una terna trifásica. Este dibujo lo recontra conocen. Ahora, acá adentro tengo un rotor que lo que tiene son conductores por estos, ¿sí?, circularía corriente trifásica, y por estos conductores, los del rotor, circularía corriente continua. Estos conductores vamos a hacer así: la mitad del bobinado entrante por un lado y saliente por el otro. Entonces, estos puntos, ¿sí?, son saliente, y por acá es entrante. Ahora, por la ley de Ampère, yo sé que tengo un conductor así, un conductor así, me genera un campo magnético y este otro campo magnético. Cuando yo alimento los conductores estos con corriente continua, me genera un campo magnético continuo, ¿sí?, así, hacia arriba. ¿Está bien? Entonces acá, como yo tengo muchos conductores de este lado, me generarían campos así, y los conductores de este lado me generarían campos así. Si yo sumo todos los conductores, me genera un campo magnético que no gira, sino que es estable, así. ¿Está bien? Bueno, ahora, este es un motor sincrónico de polos lisos. También está esto mismo, pero con lo que se le dice polos salientes. Es la misma estructura en el estator, el estator es trifásico, pero en el rotor yo tengo una pieza de hierro que es esta. Esta es una pieza de hierro. Acá tengo los conductores, salientes por este lado, entrantes por este lado. Y esta pieza de hierro, cuando se genera el campo magnético va a pasar por dentro de esta pieza de hierro, porque los materiales ferromagnéticos, ¿sí?, por dentro de los materiales ferromagnéticos pasan mejor los campos magnéticos. Entonces, para que no tenga cualquier camino magnético, como en este caso, yo le doy un camino magnético que sería la pieza esta, el pedazo de hierro este. Entonces, ahora, un generador sincrónico, yo lo que hago es
acá o acá, ¿sí? Acá agarro y le acoplo en el eje de esta máquina, o sea, en el eje del rotor, le acoplo un motor auxiliar que lo que va a hacer ese motor auxiliar va a estar alimentado con combustible, con cualquier cosa, hacerme girar el rotor. Cuando me haga girar el rotor, este campo se va a convertir en un campo que gira, ¿sí? Se va a convertir, esto estaba estable, y cuando yo le anexo el motor al eje del rotor, este campo va a empezar a girar. Cuando este campo empiece a girar, me va a generar una tensión en los bornes, ¿sí? Una tensión en los bornes, porque acá no he conectado nada, no he conectado ninguna carga. Yo lo explico con este, pero es lo mismo para este. No he conectado nada. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una tensión trifásica en los bornes de esta máquina. Cuando yo hago girar el campo, se genera una tensión trifásica en los bornes. Ahora, cuando yo le conecto una carga, vamos a hacer así. Cuando yo le conecto una carga, empieza a pasar corriente. Bueno, ahora el motor sincrónico es fácil. Vamos a hacer así. Porque eso es un generador sincrónico. El motor sincrónico, yo lo que hago es alimentar con una terna trifásica estos tres, ¿sí? Estos tres. Cuando yo alimento estos tres con una tensión trifásica, se va a generar por el teorema de Ferrari, se va a generar un campo rotante de velocidad y magnitud constante en el estator. Entonces, yo tengo un campo magnético rotante que se genera en el estator, que gira a ENS. Estas NS, que son NS, es igual, según la ecuación A, 60 por la frecuencia por P, que P es el número de pares de polos del rotor, ¿sí? Este es el número de pares de polos del rotor. Esta es la frecuencia. Bueno, y este es 60. Entonces, el campo NS gira, depende de la frecuencia y del número de pares de polos del rotor. Ahora, este NS comienza a girar, ¿sí? Pero el rotor no comienza a girar. ¿Por qué? Porque para que el rotor comience a girar tendría que estar... Acá tendría que haber una terna trifásica cortocircuitada, ¿sí? Y eso es un motor asincrónico trifásico. Este sería lo que estoy explicando, es un motor sincrónico. El motor sincrónico acá tiene un bobinado de continuo. Entonces, cuando empieza a girar el campo NS, el rotor no gira. ¿Por qué no gira? Porque no hay nada que lo haga girar. Entonces, ¿qué hago yo? Acá en el eje del rotor acoplo una máquina auxiliar y lo hago girar al rotor a velocidad sincrónica. ¿Para qué?
para que pase esto. Cuando lo hago girar a velocidad sincrónica, voy a dibujar un pedazo. A ver, este pedazo de arriba es la parte de arriba, como si fuera. Yo lo que hice fue hacer un corte así. Y agarré este pedazo que está. Agarré este pedazo del estator y este pedazo del rotor. Entonces, cuando yo lo dibujo acá, estos conductores, ¿sí? Acuérdense que esto es, bueno, acá están los campos magnéticos, este rotante y este estable, y este que no rota. Cuando yo acoplo el motor y hace girar al rotor a velocidad sincrónica, lo que pasa es esto, que se enganchan los polos del estator con los polos del estator con los polos del rotor. ¿Por qué? Porque esto representaría un polo norte del rotor, esto un polo sur del rotor, esto un polo sur del estator y esto un polo norte del estator. Como sabemos, los opuestos se atraen, entonces va a haber un enganche magnético entre el estator y el rotor. Y ahí, ¿qué hago? Cuando pasa eso, yo puedo desacoplar el motor auxiliar que me hizo arrancar el rotor y hacerlo enganchar magnéticamente con el estator. Lo desacoplo y ahora sí, gira el rotor. Siempre pasa lo mismo. Siempre tiene ese arranque especial el motor sincrónico. Entonces, ahora viene la parte muy importante, que es que ahora, bueno, esto yo dije que tiene un enganche magnético. Ahora este gira y lo hace girar a este, ¿sí? Por esta razón, por el enganche magnético. Ahora, cuando yo hago este enganche magnético, sí, desacoplo el motor auxiliar y siguen girando los dos. O sea, los dos campos, y gira el rotor. Ahora, ¿qué pasa si yo le cuelgo una carga al motor sincrónico este? Yo le voy a colgar una carga del eje. Voy a agarrar y le voy a meter para que esto mueva, no sé, las paletas de un ventilador. Entonces le acoplo al eje del rotor unas paletas. Le estoy metiendo una carga. ¿Está bien? Entonces cuando yo le meto una carga, ¿qué va a pasar? Yo tenía el así y así. Si yo lo paro, vendría a ser en un instante, van a estar girando. Este va a ser el campo magnético rotante NS que producido por
por el estator, por el teorema de Ferraris, y este es el campo, este es el campo producido por el rotor, que el rotor tiene un bobinado de acá, de corriente continua. Este es el que al principio no giraba. Entonces, y por el enganche magnético ahora giran los dos a la par, ¿sí? Con la misma velocidad, todo. Ahora, si yo le cuelgo una carga, ¿qué va a pasar con esto? Se van a desfasar un ángulo entre el campo rotante del estator y el campo rotante del rotor. O sea, va a haber un ángulo ahora entre ellos. O sea, la situación va a quedar así cuando yo le cuelgo una carga. Si yo lo paro en un instante sería así. Este sería el campo del estator, que yo llamé NS, y este ahora es el campo el producido por el rotor. Va a haber un ángulo, ¿sí?, entre los dos. Cuanto más grande sea la carga que yo cuelgue en el rotor, más grande va a ser este ángulo entre los dos campos. Ahora, si este ángulo se incrementa, va a llegar un punto en donde se va a romper el enganche magnético porque los opuestos se atraían, se enganchaban magnéticamente y empezaban a girar juntos. Ahora va a llegar un ángulo tal en el que, si yo sigo aumentando esto, va a haber se va a romper ese enganche magnético y el motor va a dejar de funcionar. O sea, se va a parar el rotor. Si yo le sigo mandando corriente, va a seguir girando, pero no va a seguir girando porque ya se rompió el enganche magnético. Entonces, lo que tengo acá es que a ver cómo lo puedo explicar. A ver, cuando yo aumentaba la carga que yo le colgaba al eje del rotor, lo que pasaba era que aumentaba la corriente de carga, que la corriente de carga es la corriente que circula por acá, por el trifásico. No es la corriente que circula por estos conductores. Esta corriente que circula por estos conductores se llama corriente de excitación. Este motor sincrónico puede estar subexcitado o sobreexcitado. Ahora voy a explicar qué es. Pero la corriente de carga es la corriente que circula por acá, por la terna trifásica, por estos, ¿sí?, que alimenta el estator y hace aparecer el campo magnético rotante. ¿Está bien? Bueno, ahora, si yo aumento la carga en el eje del rotor, me va a demandar más corriente de carga. Entonces, voy a dibujar un pequeño fasorial. Entonces, yo tengo la corriente y la tensión que circulan. Esto vamos a ponerle I1. Perdón. No. El I1 no arranca ahí.
esta es la tensión. Esta es la tensión que circula por la terna trifásica. Y la corriente va a estar, este es I1, y la corriente está en fase. Ahora, ¿cuál es y dónde está la tensión que circula? ¿Cuál es y dónde está la tensión que circula por el bobinado del rotor? Vamos a llamarla EB, o sea, la llamo, sí, EB, ahí. Tensión de la bobina, del rotor, ahí está. Entonces, este ángulo, ¿sí?, es el mismo ángulo que va a tener, es el mismo ángulo que va a tener los campos entre sí. O sea, si este ángulo, no sé, lo llamamos phi, y este ángulo va a ser el mismo en esa situación. Entonces, si yo dije que aumentaba acá la carga, si yo dije que aumentaba la carga, ¿sí? Yo aumento la carga, esta la aumento, o sea, aumento, le cuelgo más carga al eje del rotor. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, lo que pasa es que esta I y esta tensión BR se van a correr. Esto un poco, ahora explico por qué lo dibujé más grande. A ver, entonces esta tiene que ser igual a esta. Esta vamos a ponerle EPR2 y esta es I2. Entonces, ahora cuando yo le colgué más carga acá, ¿qué pasa? Se abrió más el ángulo entre el campo rotante del estator y el campo rotante del rotor. Ahora hay un phi2, que es este, que es más grande que el phi1. Este sería el phi2. Este. O sea, entre este y este. Este phi2 sería este. Este es el phi1. Entonces, se abrió más, ¿sí? Si yo le cuelgo más carga, se va a abrir más. Si yo le cuelgo más carga, se va a abrir más, hasta que pierda el enganche magnético y el rotor se pare. Ahora, suponiendo que yo le aumenté la carga y el rotor no se paró, ¿sí? La tensión esta es la tensión del rotor. ¿Y quién abastece esta tensión? La abastece la corriente continua que circula por estos conductores. Por eso es que no crece esta tensión. Si se desfasa el mismo ángulo, crece este ángulo. ¿Por qué? Porque se desfasó, o sea, porque creció este ángulo, ¿sí? Ahora,
esta I1 y bueno, esta I1 arranca en fase porque bueno, suponiendo que arranca en fase, también se corre para abajo, ¿sí? Se corre para abajo y aumenta. ¿Por qué I2 es más grande que I1? Porque al aumentar la carga del rotor, ¿sí? de un estado a otro, va a demandar más corriente. ¿También? Eso ya lo vieron en otros videos, lo explicó Di Lorenzi. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la corriente del bobinado de continuo? O sea, aumento la corriente del rotor. Si yo estoy en esta situación 1, ¿sí? En esta situación I1, ¿sí? EBR1, ¿sí? Y bueno, Φ1. Cuando yo le cuelgo la carga paso a la situación 2, en donde I1, ¿sí? Pasa a la situación 2, o sea, crece, y acá, entre la tensión y la I que sale después de colgarle la carga, acá hay un ángulo, que es este, ¿sí? Que la tensión está adelantada respecto a la corriente, o como quieran verlo, la corriente está atrasada respecto a la tensión. Entonces, esto que me genera como si el motor estuviera consumiendo carga inductiva, o sea, reactiva inductiva. Entonces, ¿yo qué hago? Si el motor pasa de la situación 1 a la situación 2, lo que puedo hacer es agarrar y aumentarle la corriente del rotor. ¿Qué me va a generar eso? Me va a generar un campo magnético en el rotor más grande. O sea, este va a crecer, ¿sí? Quizás, yo lo dibujo acá paralelo, pero tiene que estar encima. Quizás así, más grande, ¿sí? Bueno, tiene que estar encima de esto, pero si lo hago encima se va a hacer muy engorroso, entonces lo hago paralela. O sea, el campo va a crecer si le aumento la corriente continua en estos conductores, ¿sí? Aumenta el campo. Ahora, si aumenta la corriente que yo le estoy entregando al rotor, también va a aumentar la tensión, ¿sí? Si aumenta, bueno, con esto lo que hago es aumentar la tensión, ¿sí? Pero además de que EBR2, bueno, este es el estado 2. Ahora voy a dibujar el estado 3, en donde paso del estado 2 al estado 3. Yo tenía Φ2, tenía esta era la tensión. La tensión, uy, estoy filmando cualquier cosa. Esto es EBR2 y esto era I2. Esto era I2. Ahora, cuando yo le aumento la corriente al bobinado del rotor, lo que voy a hacer es que esta EBR2 aumente en módulo, pero se va a achicar el ángulo Φ2. O sea, en un estado 3
cuando yo aumento la corriente cuando yo aumento la corriente del rotor, lo que me va a hacer o sea, lo que me va a producir aumentar la corriente del rotor va a hacer que este Φ2 se achique. Entonces, en el estado 3 voy a tener esto. Voy a tener un módulo más grande de la tensión del rotor, o sea, esto sería E de 3, un Φ3 más chico, y el que también se corre es este. Suponemos que vuelve a estar en fase. Ahí. Y este sería I3. Ahora, ¿qué es subexcitado y sobreexcitado? Vamos a explicarlo acá atrás. Vamos a dibujar el diagrama fasorial de vuelta. Desde el principio. Esta es la tensión. Esta era la corriente que circulaba por los... vamos a ponerle bueno. Esta es la tensión que circula por los conductores del estator. Esta es la corriente que circula por los conductores del estator. Y este es la tensión que circula por el rotor, y este es el Φ1. ¿Está bien? Ahora, subexcitado significa que esta corriente va a estar por debajo, va a estar con un ángulo, esta corriente va a estar en retraso con respecto a la tensión, o sea, va a ser esto. R2, tensión I2, Φ2. Entonces, esto es cuando estaba sin carga. ¿Yo qué hice? Aumenté la carga en el rotor, y ¿qué pasó? I2 creció. ¿Sí? Y ahora hay un ángulo, ¿sí?, entre la tensión y la corriente, ¿sí? O sea, la tensión está en adelanto con respecto a la corriente, o lo mismo quiere decir que la corriente está atrasada respecto a la tensión. Entonces, esto que es inductivo, ¿sí? Si ahora yo le cuelgo más carga al eje del rotor, ¿qué tiene que pasar? Este ángulo Φ2 se tiene que agrandar, esta corriente se tiene que ir aún más para abajo, o sea, este ángulo también se tiene que agrandar, esta corriente tiene que ser más grande, pero esta tensión no, porque esta tensión depende solo de la corriente que estoy mandando por el bobinado del rotor. Entonces, en una situación 3 en donde yo le cuelgo más carga todavía, tiene que pasar esto. Lo exageré demasiado. Entonces esta es la tensión B, esta sería I3, este ángulo es el Φ3, que es el mismo ángulo este ángulo es el mismo ángulo de desfasaje que tienen los campos, el campo de rotante del estator
respecto del campo del rotor. Y esta sería EBR3. Cuando yo le estoy colgando cargas y más cargas y más cargas, lo único que hago es aumentar este ángulo, ¿sí? Miren ahí, al principio no tenía carga colgada, tenía este angulito. Le colgué carga, aumenta el ángulo. Le cuelgo más carga, aumenta el ángulo. Entonces, al colgarle cargas, aumento este ángulo, ¿sí? Que es el ángulo que hay entre los campos. Y que aumenta también, aumenta I. Antes tenía un módulo chico, después más grande y ahora mucho más grande. Y bueno, la corriente se va desfasando respecto a la tensión. Antes estaba en fase, después ya no y ahora menos. Acá es más inductivo todavía. Ahora, ¿cómo arreglo esto? Porque lo que hago es seguirle metiendo carga hasta que, supónganse que este es el punto máximo, que quiere decir que yo de acá le meto más carga. Este es el ángulo máximo que pueden soportar entre estos campos. Yo tengo ahora un Φ3, hacia acá tengo así, tengo un Φ3 así, que es entre este y este. ¿Está bien? Entonces, si yo le agrego más carga, va a perder este enganche magnético y el rotor se va a parar. Entonces, este estado 3 es donde yo ya no le puedo colgar más carga al eje del rotor, pero yo le quiero seguir colgando carga. ¿Qué hago? Aumento la corriente continua que pasa por el rotor. ¿Qué va a pasar si yo aumento la corriente continua que pasa por el rotor? Vamos acá, vamos a hacer un fasorial, otro más. Cuando yo le aumento la corriente continua al rotor, EBR3, ¿sí? Que este es el estado de máxima carga, ¿sí? Pero yo le quería seguir colgando carga, entonces ¿qué hago? Le aumento la corriente continua al rotor, entonces EB3, ¿sí? Va a crecer en módulo, ¿sí? En un estado 4 va esto, ¿sí? Va a crecer el módulo. Se va a achicar el ángulo, o sea, este Φ3 va a pasar a un ángulo más chico, ¿sí? Y esta I3 va a decrecer en módulo y va a achicarse este ángulo. Entonces es como si volviera, si yo le aumento la corriente continua al rotor, es como si este diagrama volviera, entre comillas, a un estado anterior, que sería este, pero con la salvación de que esta tensión va a crecer. Entonces tenemos este, ¿sí? O sea, si yo le agrego corriente al rotor, este va a volver a ser este, ¿sí? Pero con un módulo mucho mayor de esta tensión, que ahora ya no sería EBR2, sino que sería EBR4, 4, perdón.
¿Está bien? O sea, este diagrama fasorial. Ahora, si yo le sigo agregando cuando, a ver, cuando I está en retraso, o sea, la corriente de carga, o sea, esta es la corriente de carga, la que pasa por el estator, está en retraso con la tensión que pasa por el estator, se dice que el motor sincrónico está subexcitado, ¿sí? Y cuando la corriente está en retraso con la tensión, el motor está consumiendo carga inductiva. Ahora, si yo le agrego más corriente continua al motor sincrónico trifásico, o sea, le agrego más corriente continua al rotor de este motor sincrónico, voy a pasar de esta situación, o sea, de la situación 4, esto no lo miren, este EBR2, no lo miren. Ahora, bueno, ya sería un Fi4, ¿no? Y esto una I4. Voy a pasar de esta situación a esta situación, ¿sí? Que acá, bueno, pero ¿con qué? Con un módulo mayor, ¿sí? Aún mayor de EBR5 sería. Acá sería I5 y acá sería Fi5. ¿Está bien? Ahora, si yo sigo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este ángulo, o sea, este ángulo se va a achicar aún más y esta corriente se va a correr para acá arriba. Entonces, o sea, sería esto. Yo tengo la tensión, tengo EBR6, acá la corriente I6, esta sería la tensión. Entonces, yo tengo ahora así. Este sería el Fi, o sea, el Fi6, que es el ángulo que hay entre los campos magnéticos, ¿sí? Ahora esta corriente está en adelanto con respecto a esta tensión. Entonces, este motor sincrónico, variándole la corriente que pasa por el bobinado continua, o sea, el bobinado del rotor, variándole la corriente, yo puedo hacer que consuma carga inductiva. Carga inductiva va a consumir acá, ¿sí? Si yo le aumento, ¿sí?, va a pasar a esto, que acá no hay un ángulo de fasaje entre entre la tensión y la corriente, entonces sería resistivo, o sea, pasa del inductivo, de consumir carga inductiva, a consumir carga resistiva. Y si yo le sigo aumentando la corriente del bobinado continua, va a consumir ahora carga capacitiva. ¿Por qué? Porque ahora la corriente está adelantada con respecto a la tensión, un ángulo tanto, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de este motor, que variándole la carga, variándole la corriente, yo puedo jugar con la carga que me consume, si carga inductiva, resistiva o capacitiva. Ahora vamos a hacer un grafiquito. Entonces, a ver,
espero que lo entiendan. Yo tenía, a ver, la corriente de carga, que era la corriente que pasaba por por los conductores del estator, y la corriente de excitación, que era la corriente que pasaba por los conductores del rotor. ¿Está bien? Entonces voy a hacer unas curvas, una curva que es así la curva, y ahora le voy a explicar por qué es así. Ahí. Y esto es, esta línea se llama coseno de phi igual a 1. Este coseno de phi, o sea, coseno de un ángulo, ¿cuándo es igual a 1? Cuando el coseno, o sea, cuando el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1. O sea, cuando este ángulo phi es 0. Es 0 cuando la corriente está en fase con la tensión. O sea, cuando la corriente... perdón. No. Es este ángulo. Cuando este ángulo es 0... cuando ese ángulo es 0, ahí perdón, para el video.